Bueno, acá vamos a ver una comparación entre la curva de saturación de la mioglobina, que es una proteína monomérica, que también tiene un grupo hemo en su interior, y la hemoglobina, o sea, las dos tienen la particularidad de transportar oxígeno, pero en distintos lugares. La mioglobina se la encuentra más en los músculos, por ejemplo, y la hemo es la que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los distintos tejidos. Bueno, como vemos acá, la mioglobina tiene una curva hiperbólica. O sea, ¿qué significa esto? Que a bajas presiones parciales de oxígeno se obtiene una elevada saturación rápida, ¿sí? Mientras que la hemo, el nivel de saturación va más lento, aumentando, ¿sí? Y recién se obtiene el máximo de saturación a los 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, fíjense, a 20 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina es menor al 50%, mientras que la mio es cercano al 100% de saturación, ¿sí? Bueno, a 27 milímetros de mercurio, ¿sí?, para la hemoglobina, y 6 milímetros, fíjense, el 50% de saturación se obtiene para la mioglobina, como dice ahí, a 6 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, mientras que para la hemoglobina el 50% de saturación se lo obtiene a los 27 milímetros de mercurio. Acá vamos a ver qué sucede con otros ligandos, qué sucede con esta curva de saturación de la hemoglobina cuando voy modificando el valor del pH, la cantidad de DPG o la temperatura. Si aumenta el pH, disminuye la cantidad de DPG y disminuye la temperatura, la curva se ve corrida hacia la izquierda, mientras que si disminuye el pH, aumenta la DPG y la temperatura, ¿sí?, esto lo que sucede es que la curva se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, fíjense, para un porcentaje de saturación de 82, por ejemplo, ¿sí?, si el pH es elevado, la DPG es baja y la temperatura es baja, necesito aproximadamente 42 milímetros de mercurio para lograr esa saturación, mientras que en condiciones normales debería ser 50, 51, ¿sí? Y si disminuye el pH, aumenta la DPG, ¿sí?, ese nivel de saturación se obtiene a los 60 milímetros de mercurio. Acá vemos un esquema de cómo ingresa el dióxido de carbono. El dióxido de carbono toma contacto con el agua, se forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico libera hidrógeno, o sea que acidifica el medio, y también producto de esa liberación de hidrógeno se forma el hidrógeno carbonato que sale, ¿sí? Y esa acidificación del medio provoca, digamos, que la hemoglobina, ¿sí?, oxigenada, libere oxígeno y quede como hemoglobina no oxigenada, ¿sí? Y ese oxígeno se libera, ¿sí?, en el tejido. Sale dióxido de carbono del tejido, ingresa en el tejido, ¿sí? Bueno, la relación que hay entre el oxígeno y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono dice: la reducción de óxido de hemoglobina a hemoglobina en los tejidos, cuando cede oxígeno, aumenta su capacidad de fijar dióxido de carbono. Vuelvo a repetir. La reducción de oxihemoglobina a hemoglobina, o sea, libera el oxígeno en los tejidos, porque cede el oxígeno, esto aumenta su capacidad de fijar dióxido de carbono. La unión del dióxido de carbono a la hemoglobina facilita la cesión de oxígeno a los tejidos. Esto se denomina efecto Bohr, que favorece la captación del dióxido de carbono. La desoxihemoglobina es menos ácida, o sea, puede captar hidrógenos y transportar. La disminución del pH aumenta la cesión de oxígeno a los tejidos. En pulmones todas las reacciones se invierten. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿sí?,
Fíjense las células del glóbulo rojo, las moléculas del glóbulo rojo, el oxígeno de los pulmones, ¿sí? Acá se oxigena, el oxígeno enlazado con las moléculas de hemoglobina, y luego, ¿sí?, el oxígeno es liberado en las células del tejido. Acá tenemos un esquema de la hemoglobina y sus variantes, algunas hemoglobinas. Fíjense, la hemoglobina A tiene un alto porcentaje en los adultos y un 20% en los neonatos. La hemoglobina A2 tiene un 2,5% en los adultos y 0,5% en los neonatos. Y la hemoglobina fetal es menos del 1% en los adultos y un 80% aproximadamente en los neonatos. Con esto hemos dado un pantallazo de lo que es la hemoglobina, así que en el próximo video vamos a estar hablando de metabolismo.